Bienvenido estudiante. En esta ocasión vamos a estudiar la distribución binomial. Comencemos. Antes de comenzar con la clase, revisemos los objetivos. En esta ocasión vamos a aplicar conceptos de la distribución binomial en la resolución de ejercicios. Por lo tanto, como contenido principal, tenemos que revisar la distribución binomial. Entonces, ¿en qué consiste la distribución binomial? La distribución binomial corresponde a una distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria discreta x, que indica la cantidad de éxitos, que en este caso lo vamos a definir con la variable k, obtenidos al repetir n veces un experimento dicotómico, cuya probabilidad de éxito es p. Entonces se va a expresar como aparece en pantalla con la siguiente nomenclatura. X se distribuye de forma binomial con respecto a n y p. Recuerda que n corresponde al número de veces que se va a realizar el experimento y p corresponde a la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué quiere decir un experimento dicotómico? Entonces, la repetición de experimentos dicotómicos es independiente para cada repetición. Entonces, un experimento dicotómico es aquel que tiene dos opciones, y en este caso va a ser de éxito o fracaso. Entonces, vamos a hablar con respecto a la probabilidad de éxito. Sabemos que esta va a ser igual a P. Por lo tanto, si la probabilidad de éxito sabemos que es P, entonces la probabilidad de fracaso va a ser 1 menos P. ¿Qué quiere decir esto? Que si la probabilidad de éxito, por ejemplo, es 1 medio, la probabilidad de fracaso sería 1 menos 1 medio. Entonces, ¿qué quiere decir la cantidad de éxitos, que en este caso va a estar relacionada con la variable k? Sabemos que al obtener k éxitos en n repeticiones, la cantidad de fracasos se va a expresar con la diferencia del número de repeticiones con la cantidad de éxitos, que en este caso va a ser n menos k. Entonces, ¿qué quiere decir la relación y nomenclatura? Que x se distribuye de forma binomial con respecto a n y p. N, número de veces que se va a repetir el experimento, y p, la probabilidad de éxito. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k va a ser n con respecto a k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k. Eso quiere decir que cuando tengamos que distribuir de forma binomial con n y p, simplemente vamos a aplicar la fórmula que aparece en pantalla. N con respecto a k por p elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k. Vamos a revisar un ejemplo para que quede más clara esta idea. Sabemos que, por ejemplo, vamos a obtener 4 veces el número 1 al lanzar 7 veces un dado común. Recuerda que un dado común posee en sus caras pintas, en donde el número de pintas va a ser el número correspondiente a lo que nosotros queramos obtener. Y estas van a estar relacionadas con los números desde 1 hasta 6. Por lo tanto, vamos a relacionar los elementos de la distribución binomial con respecto al experimento que estamos realizando. Sabemos que debemos obtener 4 veces el número 1 al lanzar 7 veces el dado común. Por lo tanto, nuestras variables n, p y k van a estar relacionadas en la fórmula de la distribución binomial. Entonces, el número n es igual a 7. Sabemos que esto va a ser el número de repeticiones, es decir, el número de veces que se va a lanzar el dado común. En este caso vamos a relacionar el valor de k, que va a estar relacionado con el número de éxitos. En este caso vamos a ver que k es igual a 4, pues se esperan 4 éxitos. Determinemos el valor de p. En este caso p es igual a 1 a 1/6, pues corresponde a la probabilidad de obtener un 1. Recuerda que en el dado común los números van desde 1 hasta 6, que están relacionados con el número de pinta en sus caras, y en este caso posees una cara en donde aparece una pinta que está relacionada con el número 1. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 1 sería 1 de un total de 6. Eso quiere decir que p va a ser igual a 1/6.
Entonces, la probabilidad de fracaso. Sabemos que la probabilidad de fracaso se obtiene de la expresión 1 menos p. En este caso sabemos que p es igual a 1/6. Por lo tanto, 1 menos 1/6 va a ser igual a 5/6. Y esto va a ser igual a la probabilidad de fracaso. Entonces, ¿cómo podemos relacionar los elementos que acabamos de mencionar con respecto a la fórmula relacionada con la distribución binomial? Debemos recordar que debemos obtener 4 veces el número 1 al lanzar 7 veces el dado común. Entonces sabemos que esto va a quedar expresado de la siguiente forma, como la probabilidad de que x sea igual a 4, y esto va a ser igual a 7 con respecto a 4 por 1/6 elevado a 4 por 5/6 elevado a 3. Entonces lo único que debemos hacer es simplemente reemplazar los datos correspondientes al experimento en la fórmula de la distribución binomial. Eso quiere decir que lo que vamos a obtener será la probabilidad de obtener 4 éxitos, en donde 7 con respecto a 4 va a ser la cantidad de formas de obtener unos al lanzar 7 veces un dado común. En este caso, 1/6 elevado a 4 es la probabilidad de obtener 4 veces el número 1, y 5/6 elevado a 3 será la probabilidad de obtener 3 veces un número distinto a 1. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debes recordar? Que simplemente al realizar la operatoria relacionada con esta expresión va a quedar expresada como la probabilidad de que x sea igual a 4 igual a 35 por 1/6 elevado a 4 por 5/6 elevado a 3. Entonces debes recordar que 7 con respecto a 4 corresponde a la cantidad de formas que nosotros vamos a obtener el número 1, y esto va a estar relacionado con la siguiente fórmula. 7 con respecto a 4 va a ser igual a 7 factorial dividido en 4 factorial por 7 menos 4 factorial igual. Simplemente esto lo vamos a realizar y va a quedar como 7 factorial dividido por 4 factorial por 3 factorial, y simplemente vamos a simplificar las expresiones y esto va a ser igual a 7 por 5. Por lo tanto, el número que se obtiene, es decir 35, es la cantidad de formas de obtener el número 1 al lanzar, en este caso, 7 veces el dado común. Recuerda que esto va a estar relacionado con la probabilidad de éxito. Lo que resta simplemente sería determinar la multiplicación en la expresión que acabamos de mostrar en pantalla. 35 por 1/6 elevado a 4 por 5/6 elevado a 3. Revisemos el siguiente ejercicio. Un entrenador de un equipo de básquetbol determinó que la probabilidad de que sus jugadores noten un tiro libre es de un 70%. Por lo tanto, si en un partido sus jugadores deben tirar 5 tiros libres, entonces debemos responder lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de acertar todos los tiros libres? ¿Cuál es la probabilidad de fallar a lo más un tiro libre? ¿Cuál es la probabilidad de acertar al menos un tiro libre? Recuerda que puedes dar pausa, realizar tú primero el ejercicio y luego simplemente comparar tu respuesta o tu análisis de acuerdo a lo que nosotros vamos a indicar en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? Dado que son 5 tiros libres, el valor de n es igual a 5. La probabilidad de éxito va a estar relacionada con el porcentaje que se indica en pantalla, que en este caso corresponde a un 70%, y esto lo podemos expresar como fracción, es decir, 7 dividido en 10. Y en este caso sabemos que si la probabilidad de éxito es 7 dividido en 10, entonces la probabilidad de fracaso sería la diferencia entre 1 menos 7 dividido en 10, que sería 3 décimos o 3 dividido en 10. Entonces, determinemos cuál es la respuesta para cada una de las preguntas. Las preguntas, recuerda que son: ¿cuál es la probabilidad de acertar todos los tiros libres? La otra pregunta dice: ¿cuál es la probabilidad de fallar a lo más un tiro libre? Y la última pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de acertar al menos un tiro libre? Entonces, estas preguntas simplemente van a estar relacionadas con la fórmula de la distribución binomial, en donde tenemos que ir cambiando las variables, pero la fórmula va a ser siempre la misma. Entonces vamos a responder la primera pregunta, la probabilidad de acertar todos los tiros libres. Entonces en este caso la probabilidad asociada a esta pregunta va a ser la probabilidad de que x sea igual a 5, es decir, se van a considerar 5 éxitos. Entonces estos datos, si se reemplazan en la fórmula de la distribución binomial,
la expresión quedará como la probabilidad de que x sea igual a 5 con respecto a 5 por 7 décimos elevado a 5 por 3 décimos elevado a 0. Por lo tanto, el resultado final va a ser simplemente 7 décimos elevado a 5. Esta sería la probabilidad de acertar todos los tiros libres. Entonces, vamos a responder la pregunta asociada a la probabilidad de fallar a lo más un tiro libre. En este caso debes tener cuidado con la pregunta porque dice a lo más, es decir, en este caso tienes que considerar que puedes acertar 4 o 5 tiros libres. Es decir, vamos a calcular la probabilidad asociada a que x sea 5 más la probabilidad de que x sea igual a 4, porque en este caso vamos a considerar 4 o 5 éxitos. Entonces, como ya tenemos asociado el cálculo de la probabilidad de que x sea igual a 5, lo que nos quedaría sería calcular simplemente la probabilidad de que x sea igual a 4. Y eso va a quedar expresado en la fórmula que aparece en pantalla asociada al cálculo de la distribución binomial. Para esto sabemos que la probabilidad de que x sea igual a 4 va a ser a 5 con respecto a 4 por 7 décimos elevado a 4 por 3 décimos elevado a 1. Por lo tanto, lo único que nos quedaría simplemente sería resolver cada una de las expresiones asociadas al cálculo de que la probabilidad sea igual a 5 más la probabilidad de que x sea igual a 4. Y el resultado quedará indicado tal como aparece en pantalla. Por lo tanto, te dejo ahí el cálculo para que puedas resolverlo tú de forma independiente. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de acertar al menos un tiro libre? Entonces, en este caso, esto va a ser simplemente considerando que vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 1, 2, 3, 4 o 5 y esto van a ser el número de éxitos. Para esto vamos a apoyarnos del cálculo de la probabilidad y esto simplemente va a estar relacionado con la siguiente expresión. 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Y aquí la pregunta dice que debes acertar o se debe acertar al menos un tiro libre. Por lo tanto, vamos a realizar el cálculo simplemente asociado con la probabilidad de 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces simplemente va a ser lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4 más la probabilidad de que x sea igual a 5. Por lo tanto, nos vamos a apoyar de las propiedades de la probabilidad y en este caso lo vamos a calcular con el suceso contrario y esto va a ser 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Entonces, al realizar el reemplazo de la probabilidad de que x sea 0 en la distribución, en la fórmula de la distribución binomial, va a ser igual a 5 con respecto a 0 por 7 décimos elevado a 0 por 3 décimos elevado a 5. Entonces el cálculo quedará como 3 décimos elevado a 5. Entonces el cálculo quedará como 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 igual a 1 menos el 243 dividido en 100.000, donde el resultado final va a ser lo que aparece en pantalla. Ahí te dejo los resultados para que puedas trabajar de forma independiente. Bien, ya estamos llegando al final de la clase. La distribución binomial, entonces, vamos a realizar en este caso la síntesis correspondiente a lo que acabamos de mencionar, la distribución binomial. Lo que debes tener en consideración es que en este caso vamos a trabajar con la distribución binomial en sucesos que son del tipo dicotómico. Sabemos que de acuerdo a lo que estábamos trabajando vamos a tener éxitos y fracasos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? La fórmula de la distribución binomial aparece como lo que está expresado en pantalla como la probabilidad de que x sea igual a k igual a n con respecto a k por la probabilidad de p, que en este caso va a estar relacionado según el ejercicio que tengas elevado a k por 1 menos p elevado a n menos k. Debes tener en consideración esta fórmula de la distribución binomial asociado al cálculo correspondiente al tipo de ejercicio. Recuerda seguir reforzando y practicando tus aprendizajes con los materiales digitales que tiene CBEDGE, practicar lo aprendido junto con las guías de ejercitación, corroborar tu respuesta y aprendizajes con los solucionarios digitales, participar de todas las actividades que tiene servicios complementarios, rendir siempre responsablemente todas tus pruebas y ensayos. También se recomienda que
Todo lo que realiza CEPECH está en función de lo que dicta DEMRE y Mineduc. Por mi parte me despido y nos vemos en otra oportunidad.